Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Antonio Ruiz, que ha estado varias veces en nuestro programa. Él es terapeuta holístico, acupuntor, profesor de talleres de crecimiento interior y es persona de reconocido saber en todo lo que es el conocimiento del mundo de la evolución del ser humano, que es de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el crecimiento interior, que está en un proceso de evolución importante? ¿Y qué pasa con esa evolución del ser humano hacia una civilización distinta? ¿Dónde pueden quedar todos los instrumentos colaboradores del sistema actual, como es la cultura, la economía, la política, la religión, en esos cambios trascendentales que se acercan y que se avecinan y que ya se observan que empieza a producir efectos en nuestra sociedad? Pues de eso es de lo que vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué hay? Buenas noches. Encantado de que estés con nosotros de nuevo aquí, ¿eh? Voy a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plato y nosotros entramos en materia inmediatamente. Antonio, podemos hablar de una evolución del ser humano, que estamos en un proceso positivo en ese momento, pero yo sé que tú quieres hablar desde la infancia. ¿Cómo comienza todo el tema ese desde la infancia? Bueno, en la infancia lo que nos encontramos es con un niño muy poco programado, un niño con muy poca información, entonces es espontáneo, ¿no? El problema es que con respecto vamos desarrollándonos, vamos recibiendo una serie de estímulos, de mensajes, de implantes o de condicionamientos que hacen que en vez de desarrollarnos hacia lo que realmente somos, nos desarrollemos hacia cumplir las expectativas de nuestros padres, por ejemplo, o desarrollarnos hacia determinados aspectos como pueden ser, me tengo que desarrollar fuerte para que no me hagan daño, que es un miedo, o tengo que intentar hacerle caso a papá y mamá para que me acepten. Y entonces no hay un desarrollo desde el interior, sino hay un desarrollo hacia el exterior. Y eso da lugar a que estemos en una civilización que está más enfocada hacia lo que hay fuera de nosotros, hacia cubrir unas necesidades externas, que hacia lo que es un desarrollo interior, que es más o menos de lo que podemos hablar hoy, ¿no? Claro, eso da lugar a que hay un desarrollo horizontal. Un desarrollo horizontal da lugar a que hay una economía capitalista de consumo, por ejemplo, bien, porque está todo enfocado hacia afuera. Y claro, como no hay una percepción interna, solamente hay una necesidad externa, eso da lugar a que hay unas dependencias, unas necesidades que cubrir, un marketing que nos adormece, nos engancha y nos hace consumir cosas que no necesitamos, y todo sin un criterio interno. Eso es lo que podemos hablar de un desarrollo horizontal. ¿Qué sería lo idóneo? Lo idóneo sería un desarrollo vertical, un desarrollo en el cual yo tenga una conciencia de cuáles son mis necesidades reales, si esta necesidad va a ser un daño en el planeta, o a un vecino, o a una tribu, por hablar en un aspecto que no sea solamente de nuestra civilización. Y entonces, claro, eso daría lugar a que cualquier acto, pensamiento o acción que yo realice partiría de una conciencia interna, de un respeto, de un enfoque de integración, de compartir, que es todo muy vertical. En el momento en que hay marcadores o indicadores de competitividad, de querer ser algo o alguien fuera de mí, estamos entrando ya en lo que es la sociedad en la que vivimos y experimentar el caos y el dolor y el sufrimiento que hay a nivel mundial y a nivel social, incluso familiar e incluso individual, ¿no? Podríamos decir que ese infantil que llega limpio de polvo y paja aquí hace su experiencia, podríamos decir que tiene una carga de una experiencia y un conocimiento que puede ser equilibrado al que nosotros podamos tener, pero de otra cultura, ¿no? Sí, la cultura lo único que hace de alguna forma es reconducir a cada individuo a unos patrones de conducta y de vivir en un grupo
bien, que se establece como un criterio común. No estamos hablando de eso, porque cualquier persona en el contexto en el que se desarrolle va a recibir esos estímulos. El problema es que eso que está recibiendo, si no nutre lo que está dentro, genera ese desarrollo horizontal. Y claro, eso genera, pues claro, más espacio a compartir, pues más choque, más enfrentamientos, más intereses, más propiedades, cuando la historia es compartir y no competir, ¿no? Que es una idea muy, muy importante. Entonces, un marcador de una sociedad que evoluciona es un marcador en el cual se comparte. Y un marcador o un indicativo de una sociedad que va tarde o temprano a tener un caos de cualquier índole, familiar, social, político, religioso, económico, va a ser en el que hay una competición, porque siempre va a haber uno más fuerte, uno que va a querer más, y siempre va a haber un débil que va a ser machacado. Y uno que sabe más que otro. Siempre uno que sabe más que otro. Entonces, en el momento en el que hay un juicio, y hay víctimas, y hay culpables, y hay otros que no lo son, siempre se va a estar repartiendo mal. Y eso lo estamos viendo a diario, ¿no? Eso nos puede llevar a decir que la conciencia que nosotros hemos adquirido, nuestra cultura o nuestra creencia, la que sea, determina después, cuando somos mayores, cómo va a ser nuestro comportamiento. Efectivamente, pero eso no es una conciencia. Si nosotros no perdiésemos la conciencia... no, es conciencia de eso, no. Sí, pero eso es más bien una personalidad, es un personaje, es un individuo, ¿bien? La conciencia real, de la que se habla en toda la filosofía y religiones que no pertenecen al libro, al Antiguo Testamento, o sea, las monoteístas, todas hablan de una conciencia que nutre, acompaña, protege, abastece a las pequeñas conciencias. Y en el momento en que tú pierdes la conexión interna, o sea, te dejas de estar vertical y te horizontaliza, te desconectas de esa fuente y entonces vives necesitando todo lo que está fuera de ti, no lo que está dentro de ti. Por tanto, podemos hablar de una conciencia que es el maná, ¿bien? Una conciencia que te nutre, que te mantiene en estado de gracia, ¿bien? Y en el momento en que tú te desconectas ya pierdes esa conciencia y desarrollas una personalidad. Entonces no hay un crecimiento interior, es un crecimiento, pues tengo una carrera o tengo un trabajo que gano más o menos dinero, hay un desarrollo hacia afuera, ¿sí? No hay un desarrollo hacia adentro. Eso no quiere decir que no tengas que trabajar, claro que tienes que trabajar, pero cuando te desarrollas tan igual de dentro que hacia afuera, o hay algo que es equilibrado, tú no estás engañando, manipulando, robando, estafando, chantajeando a nadie, porque sabes que no es necesario, sabes que hay algo mucho mayor, ¿sí? Entonces diríamos que la conciencia es aquello que te permite experimentar la vida sabiendo que sirves algo mucho más importante que tú mismo. Y esa conciencia es general para todo. Es como la flor. La flor es bella y tiene su olor. Y nadie no le da la espalda a nadie, ¿no? O sea, el que es pobre ve la flor y la huele igual que el que es rico, el que es blanco, negro, chicano, da igual. Esa es la conciencia, que además es la conciencia de la unidad, del compartir. Sí, lo demás es, has asumido el rol que te han puesto y te has convertido en un instrumento del sistema que hace lo que el sistema quiere, lo que el sistema te dice, y has perdido tu personalidad y tu conciencia, que es lo que estamos trabajando precisamente, en recuperar esa conciencia. Eso hace falta mucha atención. Para proyectarnos hacia el futuro. Eso era una cosa que yo te quería a ti preguntar, porque tú, cuando hablas, muchas veces hablas de hay que prestarle atención al tema. Hay que prestarle atención. La atención es algo que está por encima de la mente, y es un acto volitivo, o sea, yo tengo que convertirme en un observador. Carlos Castaneda y Don Juan hablaban del testigo, ¿no? O sea, del que atestigua la vida. ¿Y qué diferencia hay entre mirar las cosas y ser un observador? Cuando tú observas, no estás juzgando a nadie, no estás etiquetando a nadie, no hay prejuicios. El observador está carente de creencias, porque es conciencia pura, o la conciencia que cada uno haya desarrollado con sus trabajos interiores, porque esto es una historia de desarrollo interior. Sin embargo, si tú no estás en el observador,
cualquier cosa te molesta, cualquier cosa te ofende. Llegas a un sitio y te quejas o impones algo. El observador es como un poco pasota, ¿no? Interactúa, pero no fuerza, no genera ningún daño ni sufrimiento, salvo que el otro, porque pase de él, porque ya te he dicho que tienes una actitud un poco pasota, se ofenda, pero la historia es del otro. Porque el observador intenta ser muy neutro, ¿no? Sí, pero ese observador llega ya a un nivel de conciencia muy evolucionado, muy evolucionado. Bueno, cuando meditamos estamos haciendo eso. Sí, pero el observador es que le da igual que tú seas más bueno o más malo, lo que está observando son lo que tú estás irradiando, ¿no? Para analizar qué es lo que hay detrás, en positivo y en negativo. Es muy interesante. Ni tan siquiera analiza positivo y negativo, simplemente está ahí. Hay muchas veces que te preguntan algo que está más allá de tus posibilidades de poder explicar o de tu conciencia en sí, ¿no? Y uno, por importancia personal, pues larga algo, ¿no? Que o puede tener sentido o en un momento dado ni tan siquiera tiene sentido, ¿no? O te escaquea de la pregunta. Bien. El observador es honesto y dice, no sé. El observador no quiere quedar por encima ni por debajo de nadie. Es muy niño, ese niño del que tú hablabas antes, ¿no? Sí. Es juguetón, es infantil, pero no tiene... Oye, ¿esto tú cómo ves? Pues pregunta uno al interior, si surge algo lo manifiesta con naturalidad y si no, pues no sé. Tú muchas veces hablas de la atención y el acecho. Sí. Porque tú esa frase en tus documentos y en todas tus cosas siempre lo remarco. Pones el tema del acecho. Sería interesante qué concepción tiene tú del acecho. La atención es un concepto de Gurdjieff. Cuando en el siglo pasado viene a Europa y establece el cuarto camino, que es el camino, es un camino muy parejo, muy paralelo a lo que propone Castaneda y don Juan Matús, que ellos ya hablan del acecho. La atención es ese estado en el cual tú observas las cosas sin implicarte, simplemente estás de observador. ¿Cómo sé lo que no soy? Pues observando mi personalidad. ¿Cómo sé cuál es el puzzle de mi mente? Observando mi mente. ¿Cómo sé cómo juegan las emociones en mi vida? Observando mis emociones. Mira qué chica tan guapa. Metes barriga, sacas pecho. ¿Por qué? Si tú eres lo que eres, ¿no? ¿Sí? O ahí llega alguien que es importante y tú te das importancia, dejas de ser. Está claro. Bien. Entonces, ¿qué es la atención? La atención es lo que te permite percibir lo que es o cómo funcionan las cosas. El acecho es un matiz, es una especialidad de la atención en la cual, por ejemplo, tú vas a por tu ego, a por lo que no eres. Porque en el momento en que quitamos lo que no somos, lo que queda es lo que eres. Entonces podemos decir que alrededor de lo que somos en realidad, en esencia o en lo intrínseco, se van formando capas de cebolla, que es lo que se puede llamar también personalidad, y esas capas de cebolla están alrededor de lo que somos, por tanto no somos eso. Esos son implantes, son mecanismos que adquirimos para sobrevivir, pero lo que habita este cuerpo no tiene necesidad de sobrevivir, porque ya es. Lo que tiene es que experimentar la vida de corazón. Y si no hay crecimiento interior, lo que hacemos es consumir la vida consumiendo, por ejemplo. Y eso no es el sentido de existir. Está clarísimo. Antonio, vamos a detener un momento el programa. Muy bien. Pero sabes tú que volvemos enseguida. Hecho. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y estamos con nuestro querido amigo Antonio Ruiz. Antonio, ¿cómo va el negocio? Bien, ¿no? ¿Qué negocio? Este que traemos entre manos. Negocio es lo que deja dinero. Hay cosas que son más importantes que el dinero. Sí. Y lo que se mueve aquí es son las ideas. Es algo que puede nutrir. Es interesante. Es algo que puede nutrir el alma. Sí. Es más interesante. Antonio, el llegar a ser un ser humano completo, está en el camino de lo que hemos estado hablando antes. Sí. Ese es el camino. Bueno, es uno de los caminos, sí.
o bueno, se puede llegar por muchos sitios a Roma, pero es uno, sí. Llegar a ser es eso podríamos relacionarlo con algo tan grande como la santidad, como la perfección, como el hombre nuevo del futuro. ¿Cómo lo podríamos definir ese llegar a ser? Verá, la evolución en nosotros ha hecho que ya hemos llegado al tope, ¿no? El ser humano no puede evolucionar más en el contexto medioambiental en el que se encuentra. Si hubiese un cambio y tuviésemos tiempo para adaptarnos al cambio, habría una transmutación o una mutación, ¿no? Entonces, estamos hechos imagen y semejanza, no como cuerpo, sino como conciencia y energía, pero estamos sin terminar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos sin concluir. Para que el ser humano se concluya, tiene que llegar a ser. Por tanto, hemos terminado el proceso evolutivo y ahora, a través de la conciencia, tenemos que llegar a lo que es la transmutación o la mutación del Homo sapiens, del Homo pensante, al ser humano real. Ya creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Lo que le falta a la humanidad precisamente es la humanidad. ¿Y cómo puede un ser humano llegar a ser humano? Pues evidentemente interiorizando. Entonces nosotros nacemos con una semilla. Esa semilla es amor, es conciencia y es energía. En la medida en la que experimente desde esa semilla la vida externa, con amor, conciencia o atención, que es lo mismo, y energía creativa, no destructiva, entonces llegaré a ser, porque se me da por añadidura. Eso es un desarrollo vertical, o sea, hay una semilla, hecha unas raíces, que es la encarnación, y entonces desarrolla un tallo, unas hojas y una flor. Sería el chakra 7, ¿no? La flor. Entonces realmente el ser humano a lo que llega a ser en inicio es al desarrollo máximo de su potencial interior, que es eso, es amor. Ahora, ¿cuánto amor hay en la vida cotidiana de cada uno? Pues una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuánta conciencia hay en mi vida cotidiana? ¿Cuánta atención hay a lo que no soy y a lo que soy? Pues también me lo tengo que preguntar. ¿Cuánta energía creativa estoy poniendo en mi vida? Que además no sea para mi ombligo, no sea para mi ego, sino que esto que estoy haciendo sirva para muchas otras personas. Por ejemplo, el estar aquí en este programa, ustedes que lleváis tantos programas, ¿no? Es una historia que no repercute a nivel material, pero que estáis generando una energía creativa, ¿no? Entonces nos tendríamos que preguntar todas las noches antes de dormir cuánto amor, cuánta conciencia y cuánta energía creativa, ¿no? Y al levantarme a ver hoy cuánto amor, cuánta energía y cuánta conciencia pongo, ¿no? En mi vida. Eso va a dar lugar a un desarrollo de un ser humano totalmente diferente al estándar, ¿no? Tengo estudios, voy a buscar un trabajo, voy a tener dinero, voy a tener un coche, voy a tener una familia. Eso es muy estándar, eso está bien. Y además no te da la felicidad. No, la felicidad está dentro. ¿Por qué está la felicidad dentro? Sería una buena pregunta, ¿no? Bueno, pues te la hago. ¿Por qué está la felicidad dentro? Porque si baso la felicidad en cosas que están fuera y que son temporales, en el momento en el que me falte algo que está fuera, voy a sufrir. Eso es lo que llama el Gautama, el Buda, el apego a lo externo, a lo fenoménico, a lo que es material. Pero si encuentro la felicidad en mi interior, siempre que esté conectado con mi interior, voy a estar en un estado de paz, más que de felicidad, de paz. Entonces, ¿qué emito hacia afuera? Paz. Claro. ¿Que estoy en amor? ¿Qué emito hacia afuera? Amor. ¿Soy consciente? ¿Qué emito hacia afuera? Conciencia. Entonces, ¿te imaginas 1000 personas o menos, 200, siendo conscientes de su emisión? Entonces, en vez de haber un inconsciente colectivo de dolor, miedo, sufrimiento, caos, crisis, habría un movimiento de amor, de conciencia y de energía creativa. Y entonces el planeta tendría una respuesta electromagnética, porque es una respuesta electromagnética a esa emisión totalmente diferente a la que puede tener en el futuro, ¿no? El futuro siempre lo estamos creando en el presente. Antonio, ¿tú crees que el ser humano tiene capacidad para emitir electromagnetismo? Somos un campo electromagnético, o sea, el resultado de mis chakras o de mis centros de energía y de mis canales de energía o que son los que se utilizan en acupuntura,
da lugar a un campo electromagnético y viceversa. O sea, hay una interacción entre mi estructura energética, la energía que soy, y ese campo electromagnético. Y aparte vivimos en un planeta que tiene su campo electromagnético. Y además, según los mayas, en la segunda profecía por ahí, habla precisamente del que vaya a tener esa capacidad electromagnética en el futuro, porque va a haber cambios importantes y esa capacidad electromagnética parece que es vital en el ser humano. Que esté armónica, porque tenerla la tenemos. Está armónica y además la ciencia, no recuerdo ahora qué facultad ha sido la que lo ha dicho que precisamente el ser humano es capaz de evadirse de la realidad que puede haber en el planeta con la falta de electromagnetismo para crear su propia fuerza electromagnética. Sí, nada más que tiene que respirar de una forma concreta. Pero es curiosísimo eso, es muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Lo que es preocupante es que si yo tengo miedo, mi campo electromagnético, como diría Carlos Castaneda, mi huevo se merma, se achica. Si tengo una emisión egoica, mi huevo se fisura, se aplana también. Si tengo un ataque de ira o de mala leche, se resquebraja. Entonces, si el entorno en el que yo vivo emite estímulos de miedo, de crisis, de inestabilidad, de incertidumbre, están mermando el campo electromagnético que depende mucho de mi actitud emocional. Exactamente. Pero es que mi actitud emocional depende de mi conciencia, igual que el huevo energético depende también de mi calidad energética. Por tanto, eso nada más que lo puede uno cuidar desde dentro. En el momento en que yo pierda conciencia, entra mente. En el momento en que entre miedo, yo desconecto del amor. No es que el miedo sea lo contrario del amor, ya creo que lo he dicho alguna vez. El amor no tiene contrario porque es unidad, es no dual. Pero si vivo una experiencia de miedo, me voy a desconectar del amor porque se activan los mecanismos de supervivencia. Y entonces voy a degüello, yo antes que nadie. Pero si me he entrenado, que es para lo que sirve cualquier yoga o cualquier forma de meditación, si me he entrenado en mantener la conciencia y en mantenerme conectado con el interior, va a estar antes el observador, ¿sí?, que la compulsión de la máquina biológica o del cuerpo humano que reaccione ante un estímulo externo. Voy a tener más equilibrio, más armonía para responder a lo que ocurra afuera, que si solamente estoy en la conciencia ordinaria de a ver cómo sobrevivo, ¿no? Realmente hoy podemos observar que hay una evolución en el ser humano en ese sentido. Cada vez lo podemos ver nosotros en nuestro ambiente, ¿no? Cada vez se ven que hay más personas que intentan saber, que intentan descubrir cosas para ver quién eres tú, qué haces aquí, por qué has venido, ¿no? Porque eso no se lo plantean la mayoría de la gente. ¿Quién se lo va a plantear si estás trabajando no para te da pagar? tiempo. Si estás preocupado y si estás distraído, sin conciencia o atención, no tienes capacidad de preguntarte quién soy, qué venía a ser aquí, qué sentido tiene mi vida, ¿no? Sin embargo, hay gente que se lo plantea. Bueno, claro, ahí está habiendo un cambio de conciencia, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, este programa ayuda a que haya un cambio de conciencia, ¿no? Y hay mucha gente ahora mismo en el planeta que está intentando que haya un cambio de conciencia, ¿no? Pero fíjate tú que estamos hablando de cambio de conciencia, no de cambio de trabajo, de cambio de político o de cambio de pasar del capitalismo al comunismo o de lo que sea, no. Se habla de cambio de conciencia, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que estar el enfoque. Eso es lo que tu amigo, el Maestro Jesús, planteaba, ¿eh? Él planteaba, yo lo relato algunas veces y no me pasa nada porque lo diga otra vez, porque eso es bueno decirlo. Es que en realidad él dice, no viene fulano de tal porque han ido a enterrar a no sé quién. Dice, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Te acuerdas de aquello? No, para Jesús, un muerto es uno que no ha evolucionado en conciencia. La resurrección para él, la resurrección en vida está precisamente en adquirir esa conciencia. Sí, pero veo poco en la televisión de cómo adquirir conciencia, veo poco en los diarios de cómo adquirir conciencia,
Y veo poco en la radio de cómo adquirir conciencia, ¿no? Sí. Es que eso forma parte del sistema. El Claro. sistema necesita que nosotros seamos seres que podamos doblegarnos a sus intereses, y eso es lo que hacemos desde que nacemos hasta que estiramos la pierna. Sí, pero eso es ser esclavo. Somos esclavos. Lo que pasa es que eso, pues la gente dirá, no, yo no esclavo, no, yo veo la tele, yo veo así. Pues desde que vas al colegio ya te están enseñando a cómo manejar las máquinas y las empresas del sistema. Y si no eres un fracasado, y si no eres, al final te convierte en un delincuente, o sabe Dios a dónde puedes llegar si no Sí, te pero sometes. con conciencia todo esto está de más. Hombre, claro, claro que sí. Vamos Yo a tener creo- que hacer un programa de cómo adquirir conciencia. Todo eso es interesante, Antonio. Sí, pero Todo tenemos que eso tener es claro interesante. que está dentro, no está fuera. Exactamente. Que hay que encontrar herramientas para conectar con el interior, ¿no? Con el íntimo. Sí. Bien. Hay una frase gorda en un evangelio apócrifo donde dice Jesús: no busques fuera lo que está dentro de ti. No me acuerdo si era Tomás o era Felipe o Santiago, pero uno de ellos dice: no busques fuera lo que está dentro de ti. Y eso es verdad. Dice: voy a buscar a Dios para que me dé, es que está dentro de ti. Es que esa es la conciencia. Cuando Claro. él habla del reino del Padre, está hablando de un estado de conciencia, no está hablando de algo físico. Es el estado de Claro. conciencia en el cual tú estás conectado con tu amor, con tu energía y con esa conciencia que es la conciencia de todas las conciencias, ¿no? Los taoístas le llamaban el origen, la Esa- vacuidad o la esa fuente, es una ¿no? buena definición. Dios La es conciencia la de- conciencia de las conciencias infinitas de los infinitos universos. Así es. Y eso no tiene más remedio que estar dentro de ti. Claro, ¿Eh? el problema es que hay un programa, el programa, porque E, G de programa y O, ego, el programa ego te impide conectar con la conciencia. Le da prioridad a sobrevivir, a satisfacer necesidades, a la comodidad, a la falsa seguridad, porque seguro nunca está. Pero, Y hasta que no quites pero- el programa, pero el problema es que cuando la gente pasa ya de una determinada edad, que vienen los 40, y empieza la gente a hacerse preguntas, ya tienen los niños un poquito criados, ya la gente empieza a hacerse preguntas, esos temas empiezan a aparecer, ¿eh? Es cuando, pudiéramos decir, el ser humano está preparado para buscar y para encontrar. A partir de ahí, porque ya las cosas te vienen un poco de vuelta. Las cosas ya ahí sí, en ya en la esos presión de niveles, cría y de mantener ya se ha reducido. ya empieza a no creerte lo que te dicen cuando eres niño, ¿no? Tiene que ser bueno, obedecer a papá y a mamá, a todo el mundo, entrar por el aro para que pueda ser un hombre de provecho el día de mañana. Pero ser un hombre de provecho, que es querer haber sido algo o alguien, te aleja de lo que tú ya eres, Claro, que es en la trampa, ¿no? O sea, la trampa está en que ser algo o alguien es todo lo contrario de llegar a ser, que es lo que tú me preguntabas antes, ¿no? Antonio, hemos empezado el programa sin ningún planteamiento previo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, te da cuenta. Y al final, pues hablamos de lo que tenemos que hablar, Antonio. Lo que tiene que ser, lo que es. Dice que ¿qué vamos a hablar? No sabemos, pero vamos a hablar. Así ¿Eh? es. Bueno, Antonio, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes. Eres una persona extraordinaria. Y bueno, vamos a ver qué preguntas hacen los amigos y Sí, las sí. amigas que están ahí. Sí, sí. Antes de todo. Están aquí. Ya con el yo, oído. ya yo me había despistado un poco, ¿eh? Sí. ¿Qué dice? Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Antonio Ruiz. Antonio, ahora viene lo de las preguntas. Qué bueno. ¿Eh? Ándale. Es una de las cosas más interesantes de nuestro programa. Sí, sí, es Entonces, un desafío. la primera pregunta la va a hacer Milagro Perullera. Va a ser la primera pregunta. Buenas noches, Antonio. ¿Qué hay? Buenas noches. Siempre es una alegría tenerte aquí. Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta que hacerte. Más o menos, defíneme, según tu concepto, cuál sería la diferencia entre una persona que vive instalada en el instinto
y una persona que vive instalada en lo que es su intuición. Vale. El instinto de sobrevivir es a costa de lo que sea, ¿eh? Y eso está relacionado con el desarrollo horizontal, ¿no? El instinto es, tengo que seguir mantener la especie, por tanto se relaciona con la sexualidad, tengo que sobrevivir a toda costa. La intuición viene del pálpito, de la corazonada. Y el corazón no tiene razón, no lo necesita. Entonces, ¿cómo diferenciamos una persona instintiva? Pues una persona que le da predominio a su ego, a sus necesidades primarias y básicas. Una persona que está en la intuición escucha antes a su ser, antes de actuar es coherente. Lo que piensa y lo que siente, que es la inteligencia emocional, lo reestructura, lo afina y después actúa desde su corazón. No es lo mismo actuar desde el corazón que desde el instinto. Gracias. De nada, gracias a ti. Sí, Antonio, tú has hablado antes del miedo. Yo quisiera que puntualizaras un poco más y decirte, ¿estamos asustados o ajustados? Ah, eso es muy bueno. Bien. El miedo no solamente le hace daño al campo electromagnético, sino que también mueve lo que antes ha preguntado Milagros, mueve el instinto. Bien. Entonces, nosotros cuando estamos conectados con emociones, siempre nos desconectamos de nuestra fuente, de nuestro origen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy ajustado, si estoy conectado con la fuente, con el origen de todo, estoy dentro del orden universal. ¿Bien? Y entonces casi estoy en un estado de gracia o puedo interactuar con mi entorno de una forma consciente. ¿Bien? De una forma consciente. Pero en el momento en que me asusto, me desajusto. Entonces, si estoy ajustado, estoy conectado, y si estoy asustado, me desconecto de esa fuente. Entonces entro en estado de desgracia, porque le doy predominio de nuevo al instinto en vez de a mi ser interior. Mejor estar ajustado que asustado. El sistema siempre te va a asustar, pero uno encuentra dentro de sí el amor, la conciencia y se ajusta. Bien, Teresa Duro. Antonio, seguimos jugando con las palabras, que te gusta tanto. He visto, bueno, entre tus papeles hay muchas veces que nada más que cambien una palabra, cambia todo el sentido de... Entonces a mí me gustaría que hablaras sobre el que está alineado y el que está alienado. Eso está muy relacionado con lo que hemos hablado antes de ajustado y asustado. El que está alineado tiene sus tres centros motores o constituyentes cohesionados, es coherente. Tiene mente, emoción y parte motor o visceral alineadas, ¿no? Y por tanto, para estar alineado hay que ser consciente. En el momento en que uno no es consciente, cualquier cosa de tu entorno te jala, como diría Castaneda, ¿no? Te engancha. Entonces te alienea. Por tanto, en la medida en la que estás alineado o eres consciente, es muy difícil que el sistema te atrape o que las emociones o circunstancias de otros te atrapen, te alienen. Por tanto, mejor estar alineado que alienado, que es lo que hacen los medios de información, alienarnos. Muy bien, Servando. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas, que es con lo que empezaste a hablar, de que el niño, cuando es pequeño, lo que tiende es a salir fuera, ¿no? Y el estado evolutivo que vamos teniendo de más conciencia, ¿tú crees que puede influir ese estado de más conciencia en la madre que le puede transmitir a través del feto o del estado umbilical? ¿Le puede transmitir al niño y puede hacerlo evolucionar más? ¿Eso? Totalmente, claro que sí. La madre vincula al hijo hasta después de haberlo parido, porque la mujer usa el útero como forma de conexión y de vinculación con su entorno. Bien, entonces en la medida en la que el niño está ahí, está recibiendo todos los pensamientos, emociones, sentimientos y cargas energéticas, sean positivas o negativas.
En la medida en la que una madre está alineada y está conectada, está ajustada, está emitiéndole y está nutriendo a través del cordón umbilical al niño con esa misma resonancia. Entonces, una madre despierta siempre va a ayudar a que el niño tenga más posibilidades de ser consciente y estar despierto. ¿Bien? Madre dormida va a dar lugar a niño dormido. Es muy raro que un ser consciente o iluminado elija una madre dormida. Elige una que le ponga las cosas fáciles. Y la otra pregunta que te quería hacer es, nosotros somos energía, eso es evidente, Sí. pero ¿puede actuar lo que es el campo electromagnético en mayor medida en una persona que está, por ejemplo, en el Ecuador a otra que está en otra zona del hemisferio? No, el campo electromagnético solamente responde a tu estado energético y psicoemocional. Si tú eres consciente, estás en una frecuencia de amor, o sea que vives de corazón, tu campo electromagnético se amplifica y se expande. Si vives desajustado, asustado, desconectado, tu campo electromagnético se merma. No es una cuestión geográfica, es o mantienes una actitud de conciencia y de despertar, o estás dormido y todo lo que te va a rodear te va a mermar, ¿no? María José Pineda. Hola. Bueno, vamos a ver, Antonio. Técnicas o herramientas para estar despierto, para vivir desde la intuición y menos desde el instinto, para alinear los chakras, que también lo nombraste antes, pero Sí. no sé si la misma alineación esa que tú hablas, que preguntó Tere, ¿es lo de los chakras también? También está, distinto? todo eso es lo mismo. Técnicas o herramientas que podemos tener. Vale, Más o pues eso menos es para a hacer mano. un programa, pero en fin. Sí. Así a grosso modo, cualquier yoga. Yoga viene del sánscrito yug, que significa unión. Y unión es eso de que hemos estado hablando, de coexionar, ¿no? Entonces, practicar yoga, qigong, zen, cualquier forma contemplativa, son técnicas que ayudan a que nos vayamos centrando, ¿no? Después en nuestra vida cotidiana, la atención, el ser consciente en vez de un ser dormido, hombre, ayuda a que le des más prioridad a tu ser interior que a tu ego, a tu personalidad. El trabajo del acecho y el eneagrama es fundamental, porque tú en la medida en que vas viendo cómo funciona tu personalidad, que es expansiva horizontal, por tanto es involutiva, en la medida en que vas trabajándote tu eneatipo o los eneatipos que más predominen en ti, tú vas debilitando la personalidad y vas mandando esa energía a tu ser interno, con lo que adquieres más conciencia de lo que puedes llegar a ser, no de lo que crees que eres. Todas esas herramientas son de utilidad, pero más sencillo, ensalivar mucho y respirar profundamente en el bajo vientre ayuda a que seamos menos ansiosos, a que estemos más relajados, a que estemos más pausados, ¿no? Paciencia es la ciencia de la paz, es no esperar nada, o es saber esperar, es no vivir con prisas, ¿no? Es darle a cada cosa sus tiempos. La primavera llega cuando llega, el otoño cuando le toca. Saber vivir con la vida, no imponerle a la vida un ritmo que esté fuera de ti. Entonces, eso es básicamente lo que cualquier yoga hace. Los yogas hacen que tú te desarrolles de dentro hacia afuera, mientras que todo lo que nos aporta la sociedad es desarrollarnos hacia seguir nutriendo una sociedad, con lo que la sociedad, con individuos no conscientes o dormidos, es susceptible de caer en lo que estamos cayendo actualmente, ¿no? En una crisis mundial. Si en la sociedad estuviésemos Antonio, todos despiertos, cambiaría totalmente. Tenemos un minuto. Mila quiere hacer alguna pregunta. Pues Pero muy ándale. rápido todo, porque tenemos poco tiempo, ¿eh? Pues bueno, rápidamente te pregunto. Comentabas al principio del programa que los niños nacen con poca información, en consecuencia nacen libres, con pocos prejuicios, son poco prejuiciados los niños. A medida que somos adultos, pues vamos contaminándonos, producto de la educación, de la cultura y de todas las series de cosas que ya sabemos, que nos perjudican tremendamente. Y lo que yo quisiera preguntarte, para que los que nos escuchan y nos ven puedan saber,
¿cuáles crees tú que deben ser aquellas cosas que los adultos deben hacer para hacer ese viaje de regreso a su fuente, a su centro interior? Eso es un trabajo que está relacionado con el inconsciente. Eso es rescatar al niño interior. Y el rescate del niño interior sería, ya creo que hicimos un programa del niño interior. Hay que desmantelar el sistema de creencias, la educación, y hay que empezar a priorizar el ser interno. Castaneda hablaría de la recapitulación como técnica base para llegar a ese inconsciente. El Ho'oponopono es una técnica que también ayudaría más suavemente. Lo más importante es quitarte todo lo que te condiciona, que también está relacionado con el trabajo del enneagrama, ¿no? De la personalidad. Cuando tú desmantela todo lo que no eres, el niño y la niña salen solos, ¿sí? Uno es fresco, tiene capacidad de asombro, uno es sencillo. El metaprograma influye menos, porque el programa, puesto que estás en tercera dimensión, es necesario para interactuar con la experiencia humana, ¿sí? Pero interiormente el niño, sencillo, de verdad, original, no necesita la mayoría de las cosas que necesitan los mayores. Jesús decía, deja que los niños se acerquen a mí y solo los que son como niños llegarán al reino del Padre. Pues eso. Ser humilde, ser sencillo, no necesita más de lo que uno necesita, ¿no? Eso también ayudaría a que el mundo se equilibre mucho norte-sur, ¿no? Porque los que tienen mucho se darían cuenta que se pueden desapegar de tantas cosas no necesarias. Pueden ser más felices y con menos. Claro, si la felicidad está dentro, no está afuera, ¿no? Bien. Antonio, que te vuelvo a repetir que estamos encantados que vengas aquí a estar con nosotros y cada vez que podamos te llamaremos porque es interesante las cosas que tú planteas, ¿eh? Voy a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató y otros que no están, pero que están aquí todos con somos nosotros. uno. Pero todos somos uno, es verdad eso. Y entonces habría que decir una cosa hoy que no se me puede olvidar, y que estos programas los pueden ver en televisión perfectamente en Facebook, poniendo Ángel Oliveros López, en el muro de Ángel Oliveros López aparecen estos programas en cuanto está terminado técnicamente. Y después decir también, aparte de que pueden estar en mis blogs, que es Ángel Oliveros Puerto Gelbe, o puede estar en la radio, en la onda local de Andalucía, y a través de Ahora Radio, que es esta emisora de radio, 88.6, pues los martes a las 11 de la noche estamos en el programa. Y los domingos a las 21 horas se repite este programa. Pero después salen más sitios, pero solamente voy a mencionar esto. Pero después, en la onda local de Andalucía, desde el martes hasta el siguiente martes, a cualquier hora del día o de la noche, pueden encontrar este programa. Qué bien. Durante una semana, de noche y de día, pueden encontrar este programa. Y decir, como siempre, porque hay que ser justo, que estos programas son posibles porque está aquí nuestro querido amigo Israel Jiménez, nuestro querido amigo Juan Prieto, que son los que hacen posible el sonido, la imagen, y los voluntarios que somos los que hacemos esto sin ningún interés lucrativo. Y decir a nuestros oyentes y nuestros televidentes que la próxima semana nos pueden encontrar exactamente donde mismo han sintonizado con nosotros. Por lo tanto, hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.